días, doctor. Soy el estudiante Limber Williams Calizaya Guarayo con el número de carnet 677-1678 LP de la carrera de Enfermería, Cátedra Parasitología. Definición: el Toxoplasma gondii es un protozoo-parásito intracelular obligado de distribución mundial. Los humanos lo podemos adquirir por la infección de los ooquistes desde las heces de los gatos o por ingestión de carne infectada o bien por la infección intrauterina, transfusión o trasplante de órganos. Aunque la mayor parte de las infecciones son asintomáticas, la enfermedad puede ser grave en inmunodeprimidos o la infección congénita en mujeres infectadas durante el primer trimestre de embarazo. Puede dar lugar al aborto espontáneo o provocar al feto hidrocefalia. Cuando la enfermedad se adquiere más tarde en el embarazo, la afección del feto suele ser menos importante. Ciclo vital. Es una sola célula muy parecida a las células eucariotas, con algunas diferencias. Sí tiene mitocondrias, aparato de Golgi, ribosomas, el núcleo. Sin embargo, este tiene un microporo, una pequeña hendidura por donde tienden a alimentarse y a robar nutrientes. Tiene una superficie conoide en su extremo, que es la que hace que puedan invadir a las células del hospedador, de la persona o del animal que están atacando. Tiene una superficie o un organelo intracelular que se llama Zootrias, el cual es en forma de B, que les ayuda a la invasión y al sostén anatómico. También tienen los micronemas, que son como pequeños puntos, como pecas, dentro del citoplasma de este trofozoito que le ayudan en su replicación. Este es un heteroxeno y este tiene dos tipos de reproducción. Este trofozoito viaja y al ser una sola célula puede atacar directamente a otra, es decir que se puede pelear una célula contra otra célula. Este trofozoito, en lugar de atacar a la célula y destruirla completamente o quedarse en su alrededor para robarle nutrientes como otros microorganismos, este es más inteligente y decide adentrarse a la célula, a su citoplasma, el cual lo convierte en un trofozoito intracelular gracias a su superficie conoide, convirtiéndolo en un parásito que vive a expensas de otra célula. Y tiene la ventaja que al ser un parásito intracelular, el sistema inmunológico no lo va a poder hacer nada, porque las defensas del cuerpo no matará a una célula amiga. El trofozoito lo sabe y es por eso que se adentra para protegerse del daño. En los felinos, una vez adentrado en la célula, les gusta el pH, el agua, los nutrientes y la temperatura. Es ahí cuando se empieza la replicación. Quiere decir que el trofozoito se encuentra con otro y se reproducen por tipo sexual. Cuando se encuentran dos, su replicación es muy rápida, forman muchos trofozoitos y estas a su vez se están enquistando. En el tipo de células que se dan para su replicación acelerada es en las células del intestino del gato. Es por eso que el gato es muy importante en este ciclo de vida. Lo que llegaron a reproducir los trofozoitos se les denomina taquizoitos. Estos quistes dentro del gato tienen dos destinos. Uno se quedará dentro del gato, en los pulmones, hígados, ojos, músculos. Esos quistes se quedarán toda la vida. Si el gato tiene una vida salvaje o es de monte, en sus cuerpos se van a quedar con estos quistes toda la vida. Y los animales carroñeros se lo comen y su carne de estos animales decidirán los quistes de igual manera y van a empezar a replicarse. Pero a diferencia de los gatos, a estos cuerpos no les gusta y su reproducción será muy lenta. Entonces los carroñeros van a tener quistes en sus cuerpos y cuando estos mueran, otros animales se los van a comer, sus carnes, tejidos infestados y va a pasar lo mismo. Van a invadir los quistes, se van a replicar, se van a enquistar y se van a depositar. Los animales secundarios que se coman estos quistes también van a tener una replicación lenta pero constante. Quiere decir que si un ratón u otro animal que si se lo come, el gato seguimos cerrando el ciclo y es un ciclo que se repite. Este es el primer destino de los quistes, de la formación rápida dentro del gato.
El segundo es otro método de salida de estos quistes en el gato. En sus intestinos va a haber una replicación muy rápida. Algunos quistes saldrán por vía digestiva y van a estar acompañados en las heces de los gatos. Un punto muy importante, eh, los quistes siempre van a estar en los tejidos, ya sea en el gato o como de los casoneros o de los intermediarios. Pero también hay quistes que salen con las evacuaciones al medio externo. Los quistes también salen por el medio externo, por las heces, se les denomina ooquistes o o quistes. Cuando se habla de los ooquistes, se refiere que hablamos de un quiste que salió de un toxoplasma al medio externo, que se le denominarán esporozoitos. Pueden contaminar el agua, la tierra, el aire. Los ooquistes que salen al ambiente pueden ser consumidos por otros animales, ya sea una vaca, un cerdo, una oveja, etcétera. No pasará nada si se tiene mucho cuidado con las evacuaciones. En un hospedero intermediario, como es el humano, lo que ocurre en el humano es que cuando ingieren los quistes esporulados o los quistes tisurales infectadas, los ooquistes liberan esporozoitos para penetrar la pared intestinal, para diseminarse en los tejidos, alcanzan la vía linfática o hemática y pueden ser llevados por circulación directa o también pueden ser llevados por macrófagos, linfocitos y granulocitos y así pueden alcanzar otros tejidos. Y en esos otros tejidos, estos taquizoitos que se desarrollan intracelularmente invaden la célula y causan la lisis de la célula. A esto lo llamamos la forma activa o forma aguda del toxoplasmosis. La fase crónica del desarrollo de quistes tisulares, en la fase crónica se desarrolla inmunidad en 1 a 2 semanas. Disminuye la profileración del parásito y aparecen bradizoitos. También son parásitos que originan su propia pared, se enquistan en tejidos como en el cerebro, en la retina, en el miocardio, en el músculo esquelético. Los ganglios afectados aumentan su tamaño. Una forma de transición muy importante es la vía transplacentaria que puede afectar al feto, sobre todo si la madre adquiere una infección durante el embarazo. Las manifestaciones dependerán del tiempo de esta infección. En resumen, tiene 3 fases. La primera que es en el gato, que es el hospedero definitivo. La segunda que es en el medio ambiente, donde el ooquiste madura. Y una tercera fase donde el ser humano desarrolla un taquizoito en la forma aguda del toxoplasmosis y se transforma en un... Y una tercera fase en el ser humano donde se desarrolla taquizoito en la forma aguda de toxoplasmosis y transformarse en la inmunidad el bradizoito cuando forma los quistes tisulares y da lugar a la fase crónica de la enfermedad. Epidemiología. La toxoplasmosis es una zoonosis de distribución mundial. Se infectan animales herbívoros, omnívoros o carnívoros, incluyendo casi todos los mamíferos. En la carne destinada a consumo humano es frecuente la presencia de quistes tisulares. Los invertebrados como las moscas, cucarachas pueden también contribuir a la difusión de los ooquistes. La toxoplasmosis está presente en todo el mundo. El porcentaje de adultos que han pasado la enfermedad a lo largo de su vida es muy elevado, en torno al 50%, dependiendo de la región, los hábitos higiénicos y las condiciones sanitarias. En la mayoría de los casos apenas aparecen los síntomas o los síntomas son muy leves, por lo cual la población generalmente no es consciente de haber padecido la infección. Solo se puede comprobar mediante un análisis de sangre que demuestre la positividad para anticuerpos específicos de tipo inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Eso es todo de mi parte, doctor. Voy a pasar la palabra a mi compañero.
Bueno, primeramente, muy buenos días, doctor y compañeros. Yo soy estudiante de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, de la Unidad Académica de Pucarani. Mi nombre es Alan Albert Bautista Mamani, con carnet de identidad 171-314. En el día de hoy yo voy a hablar sobre los síntomas, las manifestaciones, la respuesta inmune y el diagnóstico del parásito Toxoplasma gondii. Bueno, como ya sabemos muy bien que el Toxoplasma gondii ocasiona lo que es la toxoplasmosis, este parásito se encuentra en los seres humanos a nivel mundial y en muchas especies de animales y aves, también en los gatos, ya que este es el huésped definitivo del parásito. Esta infección en humanos puede provenir de transfusiones de sangre o trasplante de órganos sólidos. También el manejo inadecuado de los excrementos de gato que pueden llevar al consumo accidental de partículas infecciosas. También puede ser por ingerir tierra contaminada y por comer carne cruda o mal cocida de cordero, cerdo o res. Este parásito, su tiempo transcurrido entre la exposición al parásito y el desarrollo de los síntomas es de 1 a 2 semanas. La enfermedad puede afectar al cerebro, a los pulmones, el corazón, a los ojos y al hígado. El parásito Toxoplasma gondii tiene varias infecciones que pueden manifestarse de varias maneras, como el toxoplasmosis aguda, la toxoplasmosis del sistema nervioso, la toxoplasmosis inmunocomprometidas, la toxoplasmosis ocular y la toxoplasmosis congénita, que a continuación vamos a ir a ver a detalle. La toxoplasmosis aguda. Esta infección aguda suele ser asintomática, pero entre el 10 y el 20% de los pacientes desarrolla adenopatías cervicales o axilares bilaterales indoloras. Unos pocos de estos individuos también experimentan un síndrome pseudogripal leve caracterizado por fiebre, malestar general, mialgias, hepatoesplenomegalia y con menor frecuencia faringitis que puede simular una mononucleosis infecciosa e incluir linfadenitis. La linfocitis atípica, la anemia leve, la leucopenia y el aumento leve de las concentraciones de enzimas hepáticas son habituales. Del síndrome puede persistir durante semanas, pero casi siempre es autolimitado. Bueno, a continuación vemos lo que es la toxoplasmosis del sistema nervioso central. En esta área, la mayoría de los pacientes con SIDA u otras inmunodeficiencias que desarrollan toxoplasmosis se presentan con encefalitis y tumores intracraneales con refuerzo de contraste de forma anular que se observan en la TC o en la resonancia magnética, ambas con contraste. Los pacientes típicos experimentan cefalia, alteración del estado mental, convulsiones, coma, fiebre y a veces deficiencias neurológicas localizadas como pérdida motora o sensitiva. También sufren de parálisis de los nervios craneales, trastornos visuales y convulsiones focales. Bueno, ahora hablemos de cómo la toxoplasmosis se presenta en pacientes inmunocomprometidos. Aquí incluimos los pacientes que sufren el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, también los pacientes con cáncer que están en tratamiento de quimioterapia, que eso también hace que el sistema inmunológico se comprometa, y también en pacientes que han pasado por un trasplante de órgano recientemente, que están en terapia básicamente inmunosupresora para que el organismo no rechace el órgano. Son en estos tres casos son más comunes los tres escenarios, los cuales la toxoplasmosis en inmunocomprometidos se podían presentar en este caso. Tenemos la toxoplasmosis en pacientes inmunocomprometidos, tiene dos etapas. La etapa aguda, cuando el paciente adquiere el parásito Toxoplasma gondii por primera vez, una vez se considera que su paciente inmunocomprometido, a la forma recurrente cuando el paciente tuvo el Toxoplasma gondii. Años atrás se volvió asintomático y luego, como está en estado de inmunosupresión, la Toxoplasma gondii se reactiva y genera cuadros recurrentes, es decir, que aparecen, desaparecen y luego aparecen de nuevo. En caso de los pacientes con SIDA, se considera que están en riesgo de padecer una reactivación por Toxoplasma gondii cuando el conteo del linfocito CD4 alcanza una cantidad menor a 100 moléculas por mililitro. Hay que resaltar también que la toxoplasmosis en pacientes inmunocomprometidos es una enfermedad seria y que sin tratamiento la mortalidad es de 100%.
También que en estos pacientes tiene la presencia de presentar con mucha frecuencia taxoplasmosis ocular. También se caracteriza la taxoplasmosis inmunocomprometida por la presencia de encefalitis, la inflamación de la masa encefálica del cerebro, neumonitis y miocarditis, inflamación del corazón. La neumonitis se caracteriza por fiebre, disnea y tos no productiva. En caso de la encefalitis se caracteriza por hemiparesia, es decir, una parálisis parcial de una mitad del cuerpo, hemiplegia, parálisis compleja de una mitad del cuerpo. También puede haber parálisis de los nervios craneales, afasia, alteración del habla, ataxia, alteración de la coordinación de los movimientos durante la marcha y confusión. También cuando se hace un estudio en estos pacientes de resonancia magnética o de tomografía se puede encontrar estas lesiones que asemejan una masa con realce en los bordes que tienen como forma de anillo, una lesión característica que se puede encontrar con ciertas frecuencias en pacientes inmunocomprometidas que presentan taxoplasmosis. Esta enfermedad se llamaría entonces neurotaxoplasmosis. En este caso son lesiones comunes con realce en los bordes que puede ser múltiples y generar una vez que el paciente comience el tratamiento por taxología. Estas lesiones tienden a desaparecer, que también es una característica importante de las mismas. La taxoplasmosis ocular se caracteriza por la disminución de la visión borrosa, el dolor ocular y el enrojecimiento del ojo. ¿Por qué se producen estas manifestaciones clínicas en el ojo? Bueno, porque el parásito Toxoplasma gondii es conocido por ser una de las causas más frecuentes de una condición que se llama corioretinitis, que es básicamente la inflamación por la presencia del parásito en el ojo, que afecta de manera conjunta la coroides en la retina donde se encuentran los fotorreceptores que básicamente ayudan a crear o generar la visión, y la coroides que es ese tejido vascular que sostiene la retina. Entonces, cuando hacemos el estudio del fondo del ojo, en la exploración del fondo del ojo encontramos las siguientes lesiones características de la corioretinitis por Toxoplasma gondii. Tenemos que las lesiones que aparecen son lesiones coloreadas con pigmento oscuro, también que las lesiones que aparecen tienen un aspecto algodonoso porque son exudado algodonoso que se acompaña con borramiento de los vasos sanguíneos que están cercanos a la lesión, como pueden ver en la imagen. Congénita es el resultado de una infección primaria o a menudo asintomática adquirida por la madre durante el embarazo. Las mujeres infectadas antes de la concepción no transmiten la taxoplasmosis al feto, salvo que la infección se reactive durante el embarazo debido a una inmunosupresión. La paciente puede experimentar su aborto espontáneo, muerte fetal, intrauterino o malformaciones fetales. Y entonces la taxoplasmosis congénita tiene algunos síntomas característicos de los recién nacidos, que puede consistir en infección del revestimiento de la parte posterior del globo ocular y la retina, que es la corioretinitis, el aumento de tamaño del hígado y del vaso, la ictericia, la erupción, la formación de hematomas con facilidad, las convulsiones, una cabeza grande, una cabeza pequeña, la microcefalia, la discapacidad intelectual. Como pueden ver en la imagen, el riesgo del daño fetal, en este caso tenemos el de color rojo de este gráfico, lo que se presenta el daño fetal, y en azul lo que representa el tiempo de infección fetal, es decir, el tiempo en que la madre embarazada adquirió el parásito Toxoplasma gondii por primera vez. En este caso, si la mujer embarazada se infecta por primera vez con el parásito Toxoplasma gondii, en el primer trimestre del embarazo hay muchos riesgos de daño fetal. Si la infección inicial se produce en el segundo trimestre del embarazo, hay un menor riesgo de daño fetal, y si la infección de la mujer embarazada con Toxoplasma gondii se produce en el tercer trimestre del embarazo, hay un mínimo riesgo de daño fetal. Toxoplasma gondii y respuesta inmune. En la respuesta inmune contra el Toxoplasma gondii participa diversos tipos de células inmunitarias, entre ellas los linfocitos T y las células natural killer. Estas células producen toda una serie de citoquinas proinflamatorias como el interferón
gamma o el factor de necrosis tumoral, a que promueven la destrucción de las células infectadas. Por parte se activan los linfocitos B que fabrican anticuerpos específicos, sobre todo el tipo de inmunoglobulina G, importantes en el control de la infección. No obstante, una activación excesiva de la inmunidad puede producir daños en el organismo, por lo que es importante mantener su equilibrio. Cuando se desarrolla la inmunidad, la proliferación del parásito disminuye y comienza a aparecer bradiozoitos esquistados en los tejidos. Los parásitos intracelulares forman una propia pared donde dan origen a los quistes que, cuando están íntegros, no tienen reacción inflamatoria alrededor. Esta dinámica de la respuesta inmune ayuda a mostrar tres cuestiones claves. El primero es cuando un organismo inmunoeficiente es capaz de combatir de forma adecuada del parásito, evitando el desarrollo de enfermedad. El segundo es el parásito posee las herramientas necesarias para su supervivencia en el hospedador y para burlar las defensas innatas y adaptativas. Por lo tanto, cuando se enfrentan a un organismo inmunológicamente debilitado, es capaz de causar la enfermedad. Y el tercero es el hallazgo de anticuerpos inmunoglobulina G. Solo es indicativo de la infección presente o pasada y deben indicarse pruebas diagnósticas adicionales para determinar el carácter agudo de la enfermedad. De la Toxoplasma gondii, que es la enfermedad toxoplasmosis. Bueno, tenemos diferentes pruebas que se van a utilizar para lograr el diagnóstico. En este caso tenemos el PCR, que básicamente se basa en la detección de ADN del parásito en diferentes muestras, como por ejemplo líquido amniótico, mucoso, sangre líquido, cefalorraquídeo. Básicamente cualquier líquido donde el parásito se pueda encontrar. Se puede utilizar esta técnica para detectar la presencia de su material genético. Pues tenemos lo que es la biopsia, que se puede hacer muestras de biopsia. Básicamente se basa en la identificación del parásito Toxoplasma gondii en una muestra de un tejido. Esto puede ser biopsia cerebral o en líquido cefalorraquídeo, también en ganglios linfáticos, también en la médula ósea. Lo que es el examen con lámpara de hendidura. Esto podría ser para la toxoplasmosis ocular. Esto tiene un uso de un microscopio con una luz de alta intensidad enfocada como un haz fino sobre la zona afectada por la toxoplasmosis. Tenemos los métodos serológicos. En este caso, estos métodos son varios, pero básicamente se basan en la detección de anticuerpos. En este caso, detectan la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Se ve generalmente elevada, su concentración alcanza al máximo cuando el paciente tuvo una infección reciente en los primeros meses, y luego tenemos la inmunoglobulina G, alcanza su concentración máxima en el suero de la sangre cuando la infección realmente es algo crónico, a que ha pasado en los últimos años, porque alcanza su concentración máxima ciertos meses después de que se presentó la infección inicial con Toxoplasma gondii, pero se mantiene estable durante varios años. Finalmente tenemos otros métodos que se pueden utilizar para el diagnóstico de Toxoplasma gondii. El primero que le puedo resaltar de todos los otros métodos, que son muchos, es la toxoplasmina, que es muy parecida a la prueba de tuberculina, que en la tuberculosis básicamente el resumen consiste en aplicar al paciente de manera intradérmica en la piel de una pequeña cantidad de antígeno de base de proteínas del parásito Toxoplasma gondii. Entonces hay que esperar que pasen unos cuantos días, 1 a 2 días, y luego se evalúa si el área donde se la inyectó esas proteínas es de antígeno o Toxoplasma gondii. Está endurecido o endurado, entonces de esa manera se entiende que el paciente ha estado expuesto a Toxoplasma gondii. También tenemos la prueba como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, que sirve para el diagnóstico de neurotoxoplasmosis. Bueno, ahí están mis referencias bibliográficas. Eso fue todo en cuanto a los síntomas, a la respuesta inmune y al diagnóstico. Va a continuar mi compañera. Buenos días, doctor Manuel Loza. Buenos días, compañeros.
Soy estudiante de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, de la UAC Pucarani, de la carrera de enfermería de la Cátedra de Parasitología. Mi nombre es Olivia Pablo Tarqui, con número de carnet 15005712 de La Paz, y les voy a explicar sobre el tratamiento y profilaxis del parásito Toxoplasma gondii. Los más importantes para el tratamiento del parásito toxoplasmosis es la pirimetamina, las sulfonaminas, también está la cotrimoxazol y la espiramicina. Bien, para la pirimetamina es un medicamento que se absorbe por vía oral y se penetra en el líquido cefalorraquídeo, y al ser absorbido bloquea el paso del ácido fólico. Este también es un depresor de la médula ósea y puede ocasionar trombocitosis y a veces anemia o leucopenia, por lo que en el transcurso del tratamiento debe realizarse controles de sangre periférica 2 veces por semana. Esto para evitar su efecto tóxico, ya que puede asociarse al ácido fólico por vía oral o intramuscular. Y es eficaz una combinación de pirimetamina y sulfadiazina para inhibir la replicación de trombocitos y la posible diseminación durante los periodos en que se culmina. Las sulfonaminas impide la síntesis del ácido fólico. También es recomendable las sulfonaminas triples, y estas son la sulfadiazina, sulfamidacina y sulfametacina. En la cotrimoxazol ha probado ser eficaz en animales, pero existen pocos datos sobre su eficacia en toxoplasmosis humanas. En la espiramicina queda limitada a los traquizoitos, pues no atraviesa la membrana del quiste y por tanto no actúa sobre los variocitos. Hay algunos autores que señalan que la espiramicina sí penetra en el interior del quiste. Bien, para el tratamiento puede variar el paciente, ya que hay pacientes que presentan síntomas visibles, y para esto no es necesario aplicar un tratamiento porque suele desaparecer al cabo de unas semanas. Pero si hay afectación ocular o coricoidinitis, se suministran antibióticos durante varias semanas. También para el tratamiento de los niños recién nacidos con toxoplasmosis se les administra tratamientos distintos. Esto es habitual el uso de pirimetamina, y dentro de esto están un antimalárico sintético, un ácido folínico y antibióticos y corticoides cuando son asintomáticos, pero cuando no lo son se les administra un tratamiento parecido, pero suprimiendo algunos fármacos y también reduciendo el tiempo de administración. Ahora, en los pacientes con sistemas inmunodeprimidos necesitan ser hospitalizados, y estos pacientes tienen que estar bajo una supervisión médica porque la infección puede extenderse en todo el resto del cuerpo, y así llega a tener graves consecuencias para el afectado. La toxoplasmosis en el embarazo. Se puede contagiar al feto durante el embarazo a través de la placenta, causando al bebé secuelas considerables. En las mujeres con un sistema inmune competente no suelen presentarse un cuadro sintomático, pero la mayoría de los casos se diagnostica por un cribado para el diagnóstico precoz. Se dice también que la probabilidad de que se transmita la enfermedad aumenta cuanto más avanzado esté el embarazo.
Es decir, si a las 40 semanas de gestación la probabilidad se incrementa en un 80%. Y esto llega a tomar la toxoplasmosis en el feto y se llega a denominar toxoplasmosis congénita. Y llega a tener los síntomas de el tamaño anormal del cerebro, inflamación de los ganglios linfáticos, ictericia por la concentración de bilirrubina en la sangre, y esto llega a tener un aspecto amarillento en la piel y ojos, erupciones en la piel, anemia, hematomas y hepatomegalia, que es el hígado más grande, o esplenomegalia, agrandamiento del vaso. Ahora, si la infección materna se produce y se trata antes del embarazo, no supone riesgos para el feto. Pero si la infectada está embarazada y se le tendrá que medicar para evitar el contagio. Pero la medicación no garantiza que no se produzca la infección, pero se disminuirá las consecuencias que puede suponer para el embrión. También los antibióticos son usuales para el tratamiento de las mujeres gestantes, en especial la espiramicina, que se suministra durante el embarazo hasta el momento del parto. En caso de que el bebé llegue a contagiarse, se le tendrá que tratar después de su primer año. También la duración del tratamiento es difícil de precisar, ya que esto puede variar, pero normalmente son suficientes 4 semanas, excepto cuando se trata de personas o pacientes inmunodeprimidas, en las cuales el tratamiento deberá prolongarse 2 a 3 semanas más. También los pacientes con síntomas constitucionales graves o prolongados, con disfunción de órganos específicos y también con una capacidad inmunológica, estos los medicamentos no llegan a destruir o erradicar la forma quística. También la eficacia de la espiramicina depende de las semanas de gestación, cuando se contrae la bacteria y de si está o no está infectado el feto. También eso llega a variar. La profilaxis. Otras precauciones que se llega a tener para no llegar a tener esta enfermedad del parásito es de evitar el contagio con mascotas, ingerir exclusivamente agua hervida, ingerir alimentos siempre bien cocidos y especialmente carnes y verduras, no consumir alimentos en lugares públicos. También se recomienda hacer el lavado prolijo de utensilios, separar áreas limpias y sucias. También se recomienda el seguimiento periódico post-trasplante de 15 días. También los pacientes con menor riesgo de enfermedad con Toxoplasma gondii deben recibir profilaxis universal de cotrimoxazol. También se debe cocinar perfectamente la carne hasta que cambie de color. También cuando lo ponemos al refrigerador, la carne debe congelarse y esto disminuye una infección, pero no la elimina del todo. La carne debe calentarse hasta 66 grados antes de su consumo. También con las mismas precauciones deben tratarse a las aves comestibles. Se deben eliminar las heces y la arena en que orinan los gatos diariamente.
antes de que los esporocitos se vuelvan infectantes. Para esto es recomendable usar guantes para cuando se manipule el material no se pueda infectar. Por otro lado, también los gatos adquieren la infección al comer roedores, aves o carnes cruda infectada. Para esto se recomienda también que si llegamos a tener mascotas, es recomendable alimentarlos con carne enlatada o cocinar en casa, o también con alimentos comerciales. Las alternativas de profilaxis. Esto puede variar según los adultos y niños, ya que en los adultos se les recomienda un comprimido de pirimetamina, que son de 25 miligramos al día, un comprimido de sulfadiazina de 500 miligramos cada 12 horas, y esto tiene que ir acompañado de un ácido folínico. Y esto puede también se le recomienda seguir desde 30 días también. También se le recomienda la espiramicina de 25 y 50 miligramos por día, con un máximo de 2 a 3 gramos. En los niños, la pirimetamina es de 0.25 miligramos y sulfadiazina de 25 miligramos, más el ácido folínico de 10 a 15 miligramos. También la espiramicina, que es de 25 y 50 miligramos, que es igual a uso diario.